Bienvenidos a la Fundación Pablo VI, a este último programa de Encuentros para una nueva era. La religión, a lo largo de la historia, se ha configurado como una manera de entender, de comprender el mundo, de comprender la vida. La búsqueda de Dios, las preguntas sobre el origen y el final de la vida, el sentido del sufrimiento, de la propia existencia, nos han planteado permanentemente cuestiones a los seres humanos. Sin embargo, aunque millones de personas profesan la fe y la manifiestan públicamente, nos encontramos en un momento de relativismo y escepticismo, en una dinámica de posverdad, donde ni siquiera nos creemos aquello que realmente estamos viviendo. Pregunta como ¿cuál es el papel de las religiones hoy en la nueva era de este siglo XXI? ¿Cuál será la contribución que hagan las religiones a la paz, a la convivencia? ¿Si podremos vivir sin la existencia de Dios? ¿O si la religión tendría que ceñirse al ámbito privado o más bien expresarse en una esfera pública? Son algunas de las muchas cuestiones que nos plantearemos hoy en este espacio de encuentros para una nueva era. Comenzamos. Hoy compartimos este diálogo con 4 personas representantes de las 3 principales religiones de este país. Pablo Dors, sacerdote católico, escritor, último libro, Biografía de la Luz, recomendado nada más y nada menos que por el Papa Francisco. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí, un placer, un honor estar con todos vosotros. Gracias. Isaac Querub es empresario, pero ha sido presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Es correcto el nombre? Así es. Bienvenido, Isaac. Bien hallado. Carmen Márquez Beunza es teóloga, doctora en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, escritora también y especialista en evangelización, ecumenismo, cultura. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros por la invitación. Y Abdelaziz Hamaoui, eres imán y eres teólogo musulmán, ¿es así? Correcto. Bienvenido. Gracias, un placer. Antes de comenzar este diálogo vamos a ver un pequeñito vídeo, unos datos y enseguida comenzamos. Hoy vamos a debatir sobre el papel de las religiones en el mundo. En un momento especialmente crítico por la pandemia, por una sociedad dominada por el escepticismo y la posverdad, queremos poner en valor la contribución de las religiones a la paz, a la democracia y a la convivencia. La defensa de la libertad religiosa y el derecho a manifestar públicamente la fe sigue teniendo vigencia. Las encuestas demuestran una tendencia general, y es el claro declive de la religión oficial en la mayor parte del mundo, excepto en los países islámicos. Estamos sin duda ante una creciente secularización en el mundo occidental. En el caso de España, la religión era importante para el 50% de la población en 1990, mientras que 20 años después, en 2011, un 67% de la población se considera no religiosa. Nos preguntaremos cómo evitar la militancia o el fanatismo, que se utilice el nombre de Dios para un asesinato. ¿Se están convirtiendo las religiones en un instrumento de la lucha política? ¿Debe reservarse la religión al ámbito privado? ¿Tienen futuro las religiones en las sociedades secularizadas? Bien, pues muchas preguntas para plantearnos en este diálogo. Yo quisiera empezar casi con un resumen de lo que hemos vivido en estos programas de Encuentros para una nueva era, donde se ha planteado, Pablo, muchas cuestiones sobre el final, ¿no? El final de la modernidad, el final de las humanidades. Se ha hablado también del final del estado de bienestar. ¿Podemos hablar del final de las religiones? Pues es una grandísima pregunta. Lo primero que quiero decir es que yo vengo aquí en calidad de sacerdote, como me has presentado, en calidad también de meditador. Hace como unos 20 años aproximadamente yo sentí la necesidad de profundizar en la experiencia interior y bueno, hice la experiencia de emigrar espiritualmente, sin dejar mi tradición cristiana, por supuesto, al mundo del Zen, y estuve durante 7 años en la práctica de la meditación Zen. Y yo creo que eso es lo que me puede dar, digamos, una cierta autoridad moral a la hora de hablar del diálogo interreligioso, ¿no? ¿Estamos en un final de las religiones? Pues yo creo que en absoluto. Yo creo que no estamos en un final, ¿no? Ciertamente estamos en un momento donde hay una espiritualidad emergente
que es una espiritualidad que prescinde de lo religioso, y esto nos obliga a los que nos sentimos personas religiosas a reinventar, a recrear, a buscar cómo podemos buscar un nuevo paradigma, sobre todo en situación en Europa en la que el cristianismo quizás ya no es el paradigma único, sino que hay muchos, ¿no? Y quizás tengamos que entrar, no solamente por necesidad democrática, sino por imperativo ético, ¿no? en diálogo con otras espiritualidades para encontrar puntos en común, colaborando, aportando desde nuestra perspectiva. Entonces mi respuesta es, desde luego que no, yo creo que la religión va a seguir presente porque forma parte de la naturaleza humana, pero sí que estamos en un momento de reconfiguración, esto desde luego, ¿no? Y en la línea de lo que, Carmen, de lo que dice Pablo, es cierto, no estamos en el final de las religiones, incluso si vemos los datos hay una especie como de reespiritualización, ¿no? Aumenta el hecho religioso. Sin embargo, en el mundo occidental no está ocurriendo esto. Está habiendo un proceso, sobre todo en el campo más europeo, está habiendo un importante proceso de secularización. Yo vuelvo a insistir en esta cuestión. ¿Está la religión en estos estertores? Yo diría, si esto se lo hubiéramos preguntado a algún sociólogo de la religión a mediados del siglo XX, sin duda alguna hubiera dicho que sí, ¿no? Que la previsión iba hacia el futuro y la desaparición de la religión. El cambio en esta perspectiva lo marca un sociólogo de la religión, Peter Berger, cuando él en el año 99 dice que el mundo no está siendo menos religioso, sino que parece que hay un repunte, una vuelta de la religiosidad. Y él, que había sido uno de los padres de la tesis de la secularización, publica un libro titulado La dessecularización del mundo. Entonces empiezan a analizar diversos autores a decir, bueno, un poco en la línea de lo que decía Pablo II, que hay una vuelta, un retorno a lo religioso. El propio Peter Berger llega a afirmar que el mundo está burbujeante, dice él, de pasiones religiosas. Dice, yo más bien, más que ver menos, veo emergencia de religiosidad. Lo que pasa es que es una religiosidad, dice, que a veces no vuelve al sitio del que salió, o se expresa o se manifiesta a veces fuera de los espacios tradicionales que hubieran sido la iglesia, la mezquita, la sinagoga, que son formas menos institucionalizadas, con un fuerte componente individualista, subjetivo, poco vinculadas a la institución, pero que lo que se detecta es una emergencia de esas nuevas espiritualidades, o sea, que la pregunta por la inquietud religiosa sigue, aunque a lo mejor la respuesta se busca desde otros ámbitos, se ha modulado. Y en otros espacios, pero que sigue estando de alguna manera ahí presente la religiosidad, con otras formas que se ha, por así decirlo, metamorfoseado, o sea, que ha sufrido un proceso de metamorfosis, pero que no ha desaparecido. Es verdad que en eso la perspectiva europea es un poco distinta, por ejemplo, a la americana, a la anglosajona, pero que ese proceso de secularización, de un declive imparable de la religión, habría que matizarlo mucho y que más bien se estaría viendo un rebrote en esa línea, también de nuevos fenómenos, a lo mejor en las fronteras de lo que hemos entendido siempre por una religión tradicional. Partiendo de ese rebrote, Isaac Abdelazid, ¿qué nos aporta entonces al ser humano la religión? Isaac, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que igual que se está produciendo un cambio climático, se produce sin duda un cambio cultural que afecta a la religión, pero sobre todo afecta a la praxis de la religión. Si bien existe y sigue existiendo porque es connatural con la naturaleza humana y hay espiritualidad, la praxis religiosa supone mayor compromiso, supone mayor dificultad, y esto ha afectado a la praxis individual de la religión. Tenemos por una parte un estado del bienestar que ha copado muchas de las actividades de la religión, y tenemos la aparición de las redes sociales que llaman y atraen mucho más que lo que podía atraer antes la iglesia, la mezquita o la sinagoga, ¿no? Pero pocas veces hemos oído hablar tanto de la religión como hoy en día, para bien y para mal. Lo que es evidente es que la religión hoy es un tema polémico. Abdelazid, ¿qué nos aporta al ser humano la religión? A ver, primero yo creo que la relación del ser humano con la religión es muy similar o
de nuestra generación, ¿no? O el cambio en esa relación es muy similar a la relación de los hijos con los padres. Durante la infancia, pues un hijo ve que su padre lo sabe todo y se apega y lo ve como un referente. Cuando llega la adolescencia, juventud, la actitud es una actitud de rebeldía, ¿no? De que yo sé mucho, mi padre no sabe nada. Luego se modera esa relación, de que ni un extremo ni el otro. Creo que estamos pasando a esa tercera fase en la que pues, se reconoce en determinados campos que la religión sigue siendo necesaria, yo creo que más necesaria que nunca, pero evidentemente hay otros campos en los que se han encontrado otras fórmulas de atención. Un ejemplo, pues, hace unas cuantas décadas, pues el imán de la mezquita, por ejemplo, era para su comunidad el psicólogo, el educador, el trabajador social, el profesor, era todo. Se recurría a la mezquita para todo, pero hoy hay muchas profesiones y muchas ramas de la ciencia que atienden esas necesidades. El hecho de que la religión hoy sea un tema de debate público, político, mediático, incluso legislativo en algunos países, significa que sigue siendo importante. ¿Qué puede aportar en la actualidad? Yo creo que sobre todo en dos campos. El primero es el individual, porque hasta ahora pues, la religión es la única capacitada para resolver las dudas existenciales de la persona, para pues responder a esa necesidad inherente, íntima, ese instinto de búsqueda a Dios, de buscar esa paz mediante el vínculo con el Creador, y eso se refleja en los libros, en el top de ventas de los libros, ¿no? Siempre hay libros relacionados con espiritualidad, con religiones, con desarrollo personal, y el otro es el campo moral. No, creo que el sistema materialista pues, ha provocado una crisis moral evidente, y ahí pues, el papel de la religión puede ser relevante para marcar o crear o restablecer el equilibrio entre lo material y lo espiritual en todos los ámbitos de la vida, para que haya un desarrollo material necesario en economía, en tecnología y en todo, pero que vaya acompañado de una ética que lo humanice, ¿no? Y a mí sí que me gustaría responder a esta cuestión, ¿no? De qué es lo que aporta la religión. Yo suelo decir que la religión lo que aporta es la poesía. La religión es, a mi modo de entender, la poesía de la espiritualidad. Es decir, todos necesitamos espíritu, necesitamos vida, necesitamos energía, necesitamos fuerza, y las religiones son formas lingüísticas y formas gestuales para conducirnos hacia esa fuente espiritual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad y de religión, pues yo suelo decir que la espiritualidad es el vino y la religión la copa, ¿no? Y por tanto la forma, ¿no? Entonces, el espacio, el ámbito propio de lo religioso es lo poético, ¿no? Si lo planteásemos así, seguramente nunca habría conflicto interreligioso, ¿no? Sino que sería pues, un compartir distintas visiones poéticas, ¿no? Y prácticas de la vida, ¿no? Y si me permites, Pablo, en línea precisamente de lo que estás señalando, y porque también Abdelazid hacía referencia a ese individualismo, ¿no? A esa espiritualidad individual, ¿no os parece que se está perdiendo precisamente por esa espiritualidad individual el sentido también de comunidad que tiene la religión, el sentido de ver a Dios a través del otro? Yo creo que estamos en un momento de que el péndulo se va hacia el otro lado, ¿no? Es decir, que después de un momento donde lo comunitario, lo institucional ha sido pues muy fuerte, ¿no? muy claro, ¿no? Pues seguramente nos hemos ido hacia el extremo exacerbado del individualismo, pero yo creo que este subrayado en el sujeto, en la persona, no debe verse necesariamente como algo pernicioso o algo negativo, sino más bien como una búsqueda del equilibrio, porque al fin y al cabo todo movimiento espiritual, todo movimiento místico nace con la conciencia del sujeto, ¿no? Es decir, entonces justamente hemos de caminar hacia el equilibrio, pero en principio yo no lo miraría como algo peligroso, sino como un camino hacia la espiritualización de la religión, ¿no? ¿Cuáles son, Carmen, me he quedado con lo que has dicho antes, de que, bueno, quitando un poco la parte del mundo occidental y más concretamente del ámbito europeo, ¿cuáles son las religiones que ahora mismo más están creciendo y por qué? Quizás porque están confluyendo estas cuestiones a las que se refería Pablo, Abdelazid.
Pues mira, en el ámbito, por ejemplo, cristiano, crece mucho el movimiento pentecostal, las iglesias pentecostales. En Occidente, todo lo que tiene que ver con el mundo de las religiones orientales parece que tiene mucho atractivo, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con un tipo de religiosidad, por ejemplo, en el caso del pentecostalismo, más emotiva, de escaso componente, donde prima más el sentimiento, vamos a decirlo así, que la doctrina o el dogma. Entonces, es un reflejo también, yo creo, de la cultura nuestra, ¿no? Somos religiosos culturalmente, ¿no? No podemos dejarnos al margen eso. Entonces, en un contexto, bueno, de una sociedad más individualista, no es extraño que esa dimensión institucional o comunitaria de la fe cueste más verla y cueste más entenderla. Claro, nosotros en términos cristianos decimos no hay cristianismo sin iglesia, y el cristianismo es una fe que se vive comunitariamente, pero es verdad que hoy nos encontramos con ese fenómeno muchas veces de creyentes no afiliados o creyentes sin iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un reflejo muchas veces, yo creo, eso de la mentalidad ambiente y de la cultura actual, ¿no? Que también permea y penetra en el modo de entender, de interpretar y de vivir la religión. Entonces yo en Occidente diría que mucho, todo lo que tiene que ver con Oriente, también por ese componente que tienen también, pues por ejemplo, con el tema medioambiental, ecológico, parece que las religiones orientales siempre han tenido ese elemento, y ya digo, bastante también los movimientos pentecostales, que aquí nos ha llegado mucho, por ejemplo, a través de la inmigración latinoamericana, ¿no? Pues muchos de estas iglesias, comunidades. Isaac, en la religión judía también está ocurriendo este proceso donde está abundando esa idea de meditación, curiosamente en un mundo, por cierto, lleno de ruidos, donde ansiosamente buscamos experiencias y lo único que queremos es ocupar todo nuestro tiempo. Quizás a lo mejor por eso están surgiendo con fuerza estas ideas. Bueno, yo creo que, tú sabes, cuando hay dos judíos puede haber 3 sinagogas. Yo creo que el judaísmo no se comprendería sin la discusión y sin el debate, ¿no? Y el judaísmo está, desde su nacimiento, está en constante proceso de discusión. En principio no deberíamos discutir los principios enumerados por la Torá o por Maimónides, pero sí se discute, sí se debate la praxis y la aplicación de todos ellos, ¿no? Yo creo que lo más importante, yo creo que la aportación en cuanto a la religión judía es lo que propone como concepto de religión. Es decir, el judaísmo no se impone, la religión no se impone. Nunca hemos intentado imponer la religión. Y yo creo que es el concepto equivocado de religión cuando la religión intenta imponerse. Y eso es fundamental. En nuestro caso, tomando por no hablar de otras personas, pero mi caso, yo he nacido y crecido en un país musulmán, me he educado en un colegio laico, he estudiado en una universidad católica y vivo en España y soy judío. Yo no he tenido nunca problemas de convivencia, nunca he tenido problemas con el resto de mis compañeros. Yo creo que la religión o se entiende como algo que ayuda a convivir o deja de ser religión. Y, Pablo. Me interesa mucho esto que hemos apuntado de esta afinidad del alma contemporánea occidental al mundo oriental, ¿no? Que apuntaba Carmen, ¿no? Porque yo creo que hoy no podemos ser, al menos en Europa, pero creo que en el mundo entero, no se puede ser religioso sin ser interreligioso, ¿no? O sea, porque de hecho convivimos en el mismo barrio personas de distintas religiones, distintas culturas, ¿no? Y esto significa, creo yo, que las religiones están en una situación privilegiada para leerse a sí mismas, como no han podido hacerlo en el pasado tan netamente, desde tradiciones de sabiduría, tradiciones religiosas diferentes. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, ahora muchas personas se interesen por el Zen, por el yoga, lejos de ser una amenaza, creo yo que es una gran ocasión, es un kairos, es una oportunidad
para leer nuestra propia fe desde una óptica que antes nos era desconocida, ¿no? Y a lo mejor desde ahí se nos hacen claras cosas que antes estaban a lo mejor un poquito más ocultas, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, yo creo que este éxito que tiene, por ejemplo, el yoga, ¿no? Que todo el mundo pues, practica yoga, ¿no? Se está extendiendo muchísimo, ¿no? O la meditación o el mindfulness, ¿no? Yo creo que está revelando que necesitamos silencio. O sea, que nuestras religiones, por muy importante que sea la palabra y por muy importante que sea la ritualidad y la palabra sin silencio se convierten en palabrería y en ritualismo. Entonces, es justamente el silencio el que va a dar hondura a esa palabra, hondura a ese gesto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos pueden estar trayendo, bueno, pues todo ese orientalismo, toda esa fascinación por Oriente, ¿no? La necesidad de meter en nuestra práctica, en nuestra concepción, pues el silencio, en definitiva, ¿no? Luego hay otro binomio en esto que estás comentando, Pablo, que es el binomio tradicional entre la oración y la acción, que es también muy clásico en nuestras religiones, las tres que estamos aquí en este plato. Parece que hoy cuesta menos justificar una acción de un comedor social o la impresionante acción que están llevando nuestros misioneros, pero por el contrario cuesta más justificar la oración, esa idea que señalaba Pablo de ese silencio. ¿Os está pasando también en vuestras religiones, Abdelazid, Isaac? Bueno, en el caso del Islam, el Islam se define como un modo de vida completo, integral, ¿no? Que abarca lo espiritual, lo social, lo individual, lo familiar, abarca todos los ámbitos. Y marca mucho la relación entre la fe y la acción. De hecho, en el Corán nunca se separa entre los dos. Todos los mandamientos empiezan los que creen y actúan correctamente, ¿no? La relación entre ambos en el Islam es la relación de causa y efecto, es decir, la oración que no provoca en la persona empatía, solidaridad, acción en el campo, es una oración que no tiene, no digo importancia, pero que es una oración estéril, digamos, tiene sus fallos. Y por lo contrario también, ¿no? La buena acción refleja lo que uno lleva en su interior. En las fuentes islámicas encontramos textos en los que, por ejemplo, el profeta Mohammed directamente niega la fe a quien no hace determinadas cosas. Por ejemplo, dice, no es creyente el que duerme con la barriga saciada y su vecino pasando hambre. Dices, ¿tú qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues esta es la relación. La fe tiene que provocar, tiene que producir una acción positiva. Una acción positiva. No se puede entender una cosa sin la otra en el Islam. Isaac, ¿os pasa lo mismo? Bueno, yo creo que depende. En el judaísmo hay de todo. Desde luego, el judaísmo hoy está dividido en tres grandes movimientos. Tienes a los ortodoxos, tienes a los conservadores, tienes a los reformistas. Y en la juventud está abierto ese debate, ¿no? Nosotros lo que hemos propuesto siempre, que hemos convivido y que hemos pasado la mayor parte de nuestra historia fuera de nuestra tierra, en la diáspora, lo que hemos propuesto es el derecho a la diferencia o lo que llama el rabino Sachs la dignidad de la diferencia, ¿no? Para nosotros es importante que cada uno sea consciente de su propia identidad, incluso identidad religiosa, y respete al otro en su identidad. Esa es, en nuestra opinión, la base de la convivencia, objeto de la religión. Sí. Perdón, Pablo. No, esto me interesa muchísimo porque yo creo que este es el núcleo central del debate, me parece a mí, ¿no? O sea, es decir, el binomio acción-oración, ¿no? O sea, yo creo que la crisis de la religión, si es que hay tal, y en la medida en que la haya, o si quieres, el éxito de la espiritualidad se ha construido, o el crédito de la espiritualidad se ha construido sobre el descrédito de la religión, ¿no? ¿Y por qué? Porque no ha habido oración, porque no ha habido contemplación, ¿no? O sea, decir que nosotros en Occidente hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción.
¿no? Es decir, que tenemos una situación y ¿qué hacemos? Pensarla y actuar, ¿no? No, lo que no hacemos es contemplar, es decir, mirar, ¿no? O sea, y realmente antes de pensar y antes de actuar hay que recibir, hay que contemplar, ¿no? Esta es la propuesta fundamental. Por eso una renovación auténtica de la Iglesia católica, de la Iglesia universal, solo puede ser por mediación de una renovación de la espiritualidad, ¿no? de la contemplación. Esto es, a mi modo de ver, el punto central de la cuestión, ¿no? A mí me gustaría, Carmen, tocar un poco el tema de la libertad religiosa, de los modelos de Estado de la libertad religiosa. En España, nuestro artículo 16 de la Constitución dice que ninguna confesión tiene carácter estatal, pero al mismo tiempo los poderes públicos deben, ¿no?, de conversar con las comunidades religiosas, así dice este artículo, y por eso somos un Estado aconfesional, o nos definimos como un Estado aconfesional. ¿Realmente somos un Estado aconfesional? Porque si miramos, por ejemplo, nuestro país vecino Francia, ¿no?, un Estado que se define más como un Estado laico, el discurso de Macron en el Colegio de los Bernardins, el que hizo en el 2018, sobre ese diálogo entre Iglesia y Estado, bueno, parecía que estaba, ya lo firmaría para nuestro país. ¿Dónde estamos en este momento? Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos el marco constitucional definido y lo que no tenemos tan claro es la concreción de eso, ¿no? Tenemos un marco jurídico claro, aconfesionalidad del Estado, regido por dos principios, independencia y colaboración. La cuestión es eso, cómo se concreta, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos la dificultad, ¿no? Yo creo que cabe un amplio espacio para la presencia pública de lo religioso sin que eso vulnere esa confesionalidad del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no, ahí hay una reivindicación desde el ámbito de lo religioso, desde el cristianismo y desde otras confesiones, de una presencia precisamente por la convicción de que las religiones tienen algo que aportar y algo con lo que contribuir al futuro y el bienestar de la humanidad. Entonces, en ese sentido, respetando, como decía, la laicidad, la confesionalidad del Estado, pero cabe todo un ámbito de presencia de lo público, de la religión, perdón, al ámbito de lo público. Entre otras cosas porque la religión no es algo restringido a la fe de la interioridad de cada uno, sino que la religión tiene una dimensión social que por tanto es pública. Nosotros diríamos en términos cristianos la construcción del reino, la fraternidad, entonces bueno, eso es público y afecta a la convivencia. Entonces en ese sentido recluir a la religión al ámbito exclusivo meramente del ámbito de lo privado, de la intimidad del individuo, es, diríamos, mutilar a la religión de una dimensión que es fundamental, al menos en los tres credos monoteístas, ¿no? Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Yo creo que, contestando a tu pregunta, en España hemos hecho un progreso enorme desde la publicación de la Constitución del 78, artículos 14, 16 y el 17 que tú mencionabas, ¿no? El Estado español se define como aconfesional, y donde todas las religiones pueden, todos los miembros de las religiones pueden practicar su religión en libertad. Además, la diferencia entre la confesionalidad y un Estado laico es que el Estado puede promover el elemento religioso. No se mantiene neutral, sino que de alguna manera lo favorece. Y en este caso, además en España, en el año 92 se firmaron acuerdos entre el Estado y las diferentes religiones minoritarias de diferente arraigo, lo cual ha permitido que musulmanes o que judíos puedan practicar su religión con total libertad. Estamos viviendo un momento perfecto, es lo idóneo, es lo ideal. Siempre hay mejoras que hacer, pero yo creo francamente que eso ha permitido y permite una integración, que es lo bueno, que es lo deseable, no una asimilación, sino una integración en el seno de la sociedad y que todos podamos practicar nuestra religión en libertad. Podemos hacer más y podemos mejorar. Podemos intentar que los musulmanes no tengan una convocatoria de oposición el viernes o los judíos el sábado.
deberíamos intentarlo. Queríais intervenir también por aquí, me habéis pedido. Yo también quiero decir que evidentemente estoy de acuerdo con Carmen, porque es clarísimo, ¿no?, que la fe cristiana tiene dimensión pública y que, en fin, vivirlo en el reducto privado pues no tiene sentido, ¿no? Pero el asunto es qué tipo de dimensión pública tiene que tener, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, hay confesiones de Jesucristo que yo creo que tienen, aunque aparentemente sean confesiones de Jesucristo, pero realmente tienen poco de confesión de Jesucristo, porque no logran crear vínculos o puentes de comunión con los demás, sino más bien logran enconar las posturas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era capellán de la Universidad Autónoma de Madrid, pues el grupo de jóvenes que estaba ahí en la capellanía me decía, ¿por qué no sacamos a la Virgen por el campus, ¿no? O sea, bueno, pues tenemos derechos, somos cristianos, ¿no? Yo les intentaba hacer entender que eso, que es fantástico en muchos contextos, en ese contexto, ese símbolo religioso pues iba a provocar un enconamiento y un enfrentamiento mayor en lugar de generar un puente. Entonces, digamos que la expresión religiosa, por supuesto que tenemos que tener derecho a expresar, pero también es en orden a generar comunión, en orden a generar convivencia, no a enfrentar las posturas, ¿no? Abdelazid, yo también estoy de acuerdo en que tenemos un marco jurídico teórico ideal, que se caracteriza por ser realista y por ser moderado, porque se sitúa entre dos extremos. Está el extremo del modelo francés, que persigue lo religioso en todas las esferas y quiere eliminar esa parte de la vida humana, y está el otro extremo que yo creo que no tiene ya cabida en una sociedad plural como la nuestra, que el que correspondía a la religión en el pasado, en el que la religión era la protagonista de todo, ¿no? Pero esto en la teoría. En la práctica yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Por poner un ejemplo, el de la comunidad musulmana, pues sí, esos acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, firmados en el 92, fueron un gran avance para su tiempo, que hasta el día de hoy siguen siendo unos acuerdos de lo mejor que hay, pero en la práctica muchos de sus artículos no se han desarrollado, no se han ejecutado, y seguimos peleando por llevar a la práctica una ley que se firmó hace 30 años. Y luego, sí, o sea, muy estoy breve. de acuerdo con Abdelaziz cuando habla de posición extrema del Estado. Que no, que sí, que no. Que no. No podemos hablar de posición extrema del Estado francés, que se define como un Estado laico, porque desde la Revolución Francesa y desde luego en los tiempos que conocemos, todas las religiones han podido manifestar y practicar su religión con toda libertad. Otra cosa es que la confesionalidad del Estado anime o incorpore el elemento religioso, y es lo que llamamos laicidad positiva, tal y como dice la sentencia del Constitucional, y otra cosa es que el Estado se mantenga neutro. Pero tenemos el caso de Inglaterra, donde sí hay una religión de Estado, que es la anglicana, y donde también se pueden practicar todas las demás religiones, ¿no? Hombre, yo con extremista me refiero a que pues las últimas leyes aprobadas en Francia, no tiene sentido que el Estado prohíba pues a una mujer vestirse con el hijab. Claro, de eso quería hablar. No, pero es que no es ya en la escuela pública, es que es para acompañar a su hijo a una excursión o para recoger a su hijo del colegio. Ya es entrar a unos ámbitos tan particulares y privados que no tiene sentido que el Estado regule estos aspectos, ¿no? A eso me refiero yo con extremista, perseguir lo religioso hasta unos espacios tan privados que bueno, no tiene sentido. En efecto, nos encontramos, Carmen, con el tema de los símbolos, ¿no? Claro, cuando todo este marco teórico lo aterrizamos luego ya en los símbolos, tú hablabas de los símbolos en la vestimenta, en los símbolos del crucifijo, entramos en el ámbito del colegio, en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, hay muchísimas sentencias sobre qué se puede llevar, qué no se puede llevar, en qué ámbitos, en qué no ámbitos. Ahí ya nos cuesta mucho más, ¿no, Carmen? Desarrollar todo esto. Que por eso decía que nosotros tenemos un marco jurídico muy claro, luego la concreción de esos aspectos quizá es ahí donde tenemos más debate. Yo creo que, visto en perspectiva, nosotros la dificultad en este momento es cómo acomodamos una situación
donde el cristianismo ha pasado de ser religión mayoritaria, casi única, a un contexto de aconfesionalidad del Estado, con presencia de otras tradiciones religiosas, de otras religiones, y cómo se concreta eso en la práctica, junto con visiones seculares. Entonces, bueno, cómo acomodar políticamente toda esa diversidad y cómo hacer el encaje. Yo creo que ahí es donde estamos. Luego hay un elemento también cultural, o sea, la religión también tiene una pervivencia que va más allá del elemento de la religiosidad de cada uno, que es que está presente culturalmente también en las celebraciones religiosas, en las fiestas. Bueno, hay una gran simbología religiosa y eso forma parte también, tiene un componente, un elemento religioso, pero tiene también un elemento cultural importante. Entonces, bueno, es difícil ahí el encaje de todo eso. El encaje de todo. Hombre, en cuanto tú has preguntado con respecto a la simbología, desde luego esto es un tema polémico, fundamentalmente, como bien decía Abdelaziz, en Francia. ¿Pero por qué es un tema polémico? Normalmente, si hay tranquilidad, si hay seguridad, si hay garantías legales y todas aquellas que aporta la democracia, el símbolo no supone ningún problema. Desde luego, nosotros no somos nosotros los judíos que tenemos nada en contra ni de un crucifijo en una clase, en una universidad católica como la que yo estudié, ni del pañuelo que llevan las mujeres musulmanas porque su religión se lo impone, ¿no? Nosotros, los judíos religiosos, llevan la kipá, no tenemos nada. Ahora bien, si se utilizan esos símbolos como instrumento, como herramienta política para atacar a otros, yo entiendo que se pueda legislar en algún momento determinado en contra de algún tipo de simbología o de uso de esos símbolos, ¿no? Ahí está quizás, ¿no, Pablo, la dificultad, ¿no? Cuando tú antes hablabas de, bueno, queremos sacar a la Virgen, pero es oportuno o no es oportuno, ese criterio de oportunidad, ¿no? El determinar muchas veces si es un símbolo como respeto a mi religión y respeto a tu religión, o es un símbolo que en el fondo también tiene otras segundas lecturas, ¿no? Quizás ese sea uno de los temas muy complicados. Sí, o sea, esa es la cuestión, ¿no? O sea, no simplemente hasta qué punto tenemos derecho y esto nos autoafirma en nuestra identidad, sino hasta qué punto esto realmente genera armonía, genera convivencia social, ¿no? Esta es la cuestión, este es el punto central, sí. Yo también lo veo complicado, sí. Abdelaziz. Yo creo que en esta cuestión de los símbolos hay varias limitaciones, ¿no? La primera es que un símbolo religioso nunca puede invadir otras libertades, nunca puede alterar el orden público, ¿vale? También aquí distinguir entre el símbolo en el ámbito privado y en el ámbito institucional, es decir, cuando una institución pública es la que presume de ese símbolo, ¿no? No tiene nada que ver eso con que una persona quiera manifestar sus convicciones religiosas o ideológicas, porque en la sociedad convivimos con personas que manifiestan otros símbolos de sus ideologías, de sus convicciones, y no hay ningún problema en eso, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema es tratarlo con mucha naturalidad, ¿no? Porque con qué criterios, con qué herramientas entramos a definir esas intenciones que hay detrás, ¿no? Porque ¿cómo sé yo qué motivación o qué intención tiene una persona por vestirse de una determinada manera, ¿no? Por supuesto, estamos de acuerdo en que la instrumentalización religiosa aquí no tiene cabida, ¿vale? Pero es que eso mismo, o sea, yo creo que muchas veces aquí a los símbolos religiosos se les juzga con una exigencia, con unas medidas pues, mucho más estrictas que con otros símbolos que pueden ser pues, políticos, incluso de fútbol, incluso de otras ideologías. Y aquí, en un marco plural como el nuestro, creo que todos tenemos que atenernos a las mismas reglas, a un marco jurídico y que nos permite manifestar nuestras convicciones con mucha libertad y convivir en medio de todos estos símbolos sin ningún conflicto. Hombre, no es solo un tema de simbología. Es decir, seamos claros, hoy en día todavía se mata a judíos por el mero hecho de ser judíos. Yo quería preguntar sobre el tema de la persecución de las religiones en general. En Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Dinamarca. Cuidado.
Y todavía se persigue a cristianos. Se persigue a cristianos en Nigeria o en África, o se persigue a cristianos en Oriente Medio. Y también se maltrata y se persigue a musulmanes. Y se desarrolla un sentimiento, estamos viviendo un importante desarrollo de la islamofobia, porque se confunden a los musulmanes que conviven perfectamente en el seno de otras sociedades con aquellos musulmanes que hacen un uso torticero de la religión y que utilizan religión como un instrumento político para atacar o agredir a otros grupos. Eso no podemos obviarlo en un debate como este. Y por cierto, Isaac, ¿creéis que la pandemia, en cierto modo, ha servido también para la excusa de la pandemia para aumentar en algunos países esa persecución? ¿Tenéis esa sensación? ¿Para coartar libertades, en definitiva? Bueno, yo creo que en algún caso ha podido darse. Yo creo que ha habido resistencia por parte de la sociedad. También quizá haya habido un renacimiento de esa espiritualidad gracias a la pandemia. Sí. Eso sí, Pablo, ¿no? Eso sí. El hecho de que haya habido un resurgimiento del interés por la interioridad, por la espiritualidad a raíz de este enclaustramiento, este confinamiento al que hemos estado sometidos, yo creo que eso, por lo menos en lo que yo he tenido acceso, me parece que es cierto, ¿no? O sea, a mí este tema de la simbología, yo me he quedado con ganas de decir algo, ¿no? Y es que está muy bien todo el tema de la salvaguarda de los derechos, esto es básico, ¿no? O sea, pero realmente vivimos una situación en España, yo creo que preocupante, desde el punto de vista religioso, ¿no? O sea, porque realmente la palabra Dios, y ya no te quiero decir la palabra Cristo, es políticamente incorrecta en prácticamente todos los ámbitos. O sea, en el contexto civil, hablar de Dios, hablar de Cristo, y muchos creyentes se sienten incómodos, pero muchos, quiero decir la mayoría, se sienten incómodos a la hora de mostrar públicamente su fe. O sea, es decir, que hay una presión social muy importante que hace que se viva, que exista una privatización todavía mayor de la que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, a mí esto me parece un tema importante, no creo que sea colateral. Sí, Isaac. Sí, yo creo que es un tema muy interesante el que aborda Pablo, ¿no? Efectivamente, hoy en día vivimos, fundamentalmente en Occidente, un ambiente anti-religión. Y yo creo que no debemos obviarlo en la discusión y en el debate. Forma parte del discurso público y parece que incluso en algunas sociedades va ganando muchos adeptos. Pero quizá no hemos sabido transmitir nosotros las ideas adecuadamente. Cuando mencionaba yo al principio, tenemos por una parte al estado del bienestar o las redes sociales que tanto trabajo y que fomentan ese individualismo de hombre-máquina. No hemos sabido nosotros salir en defensa del elemento religioso, pero cabe preguntarse, ¿qué ocurre cuando se suprime a Dios, cuando se mata a Dios y se suprime el elemento religioso en el seno de la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Que hemos olvidado la historia? ¿No aprendemos de la historia? ¿Qué ha pasado en el 17 en Rusia? ¿Qué ha pasado con Lenin? ¿Qué ha pasado con Stalin? ¿Qué ha pasado con Mao? ¿Qué ha pasado con Pol Pot? ¿Qué ha pasado con Hitler? Cuando suprimimos el elemento religioso, cuando no sabemos contestar, se termina por matar al hombre. Yo no sé si estamos suprimiendo elementos religiosos, que puede ser que tengas razón. O sea, yo creo que la crisis en Europa, al menos, es una crisis de la visión personal de Dios. O sea, las personas sí que tienen una dimensión del misterio, de lo trascendente, pero ya lo personal. Yo doy muchos retiros en una asociación que he fundado que se llama Amigos del Desierto, precisamente pues para trabajar este ámbito de la espiritualidad.
y viene gente alejada de la práctica religiosa, fundamentalmente, ¿no? También ahora últimamente viene más gente ya de iglesia, pero ha estado viendo gente muy de fuera, ¿no? Y entonces, si yo empiezo, como empecé en alguna ocasión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me miran asustados. Porque dice, ves, esto es lo de siempre, esto no es una cosa nueva, ¿no? Esto no es una búsqueda de... Pero si digo, en el nombre de la fuente, del camino y de la energía... Muy observadora usted. El Padre como fuente, el Hijo como camino, el Espíritu como energía, entonces se queda todo el mundo muy contento y muy tranquilo. Pero ¿qué es lo que está revelando esto? O sea, que no es que no haya una búsqueda espiritual, pero lo que sí que hay es una crisis de una visión personal de Dios, ¿no? Quizá, ¿no te parece, por esto, y perdóname, decir, por esto que estamos comentando, Carmen, que en el fondo lo que vivimos es en un momento de absoluto relativismo moral? De una importante ambigüedad moral, ¿no? ¿No os parece que más bien es eso por donde estamos transcurriendo, Carmen? Sí, yo creo que esa es una de las características culturales hoy, ¿no? Una sociedad relativista que tiene mucho que ver también, o es una consecuencia de una sociedad plural. A mayor pluralidad, mayor tendencia también hacia el relativismo y hacia que las propias convicciones... Claro. Se vean en cuestión o más a la intemperie. Entonces, bueno, yo creo que eso también tiene que provocar o provoca una reflexión ad intra de las religiones, ¿no? Cómo ayudar a configurar la identidad religiosa de una religión en diálogo. Una fe abierta, pero a la vez una fe arraigada en la propia identidad, porque al final esa es la condición del auténtico diálogo, ¿no? Yo no diálogo si no tengo unas convicciones a partir de las cuales dialogar, ¿no? Yo diálogo, yo no tengo que poner a un lado aquello en lo que creo para abrirme al diálogo, sino que dialogo desde mi fe y desde lo que creo. Entonces, yo creo que una de las cuestiones claves y más clave a futuro es la cuestión de la identidad religiosa. Cómo ayudamos a construir y configurar las identidades religiosas. Y el Papa, por ejemplo, en la Fratelli Tutti habla de esto, ¿no? También una identidad religiosa abierta, en diálogo, bueno, que no ve el diálogo y que no ve al otro como una amenaza, sino también como un elemento que ayuda a enriquecer, a confrontar la fe, el conocimiento mutuo. Y en ese relativismo que hablas, Carmen, estaba pensando sobre lo difuso que es esa línea del bien y del mal que siempre lo han marcado las religiones, ¿no? ¿Quién marca ahora esa línea del bien y del mal en el ámbito tan relativista en el que nos encontramos? No solo del bien y del mal, sino... O sea, las religiones, hablo más desde el cristianismo, pero creo que es una experiencia compartida, ¿no? Hoy la religión se vive en un plano, y lo decías tú, más individualista, con menos vinculación institucional, donde ya parece que no es la institución la que prescribe, ¿no? Esa es la cuestión. Muchos elementos, o sea, ya no es yo configuro mi fe y mi religiosidad autónomamente, por así decirlo, ¿no? Y eso es reflejo del individualismo de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, es como si la religión, la Iglesia hubiera perdido esa capacidad normativa y orientadora de la vida de los individuos. Yo me defino como cristiana o como cristiano, pero reconfiguro mi fe, tomo los elementos que quiera, o sea, es una religiosidad de corte, si quieres, más sincrético, donde uno reconfigura y donde se ha producido una suerte de disociación entre los elementos que conformaban la fe, que antes iban unidos. Era práctica, creencias, una espiritualidad, una dimensión moral. Ahora uno se puede definir creyente, pero desvinculado de la institución o relativizando el aspecto doctrinal. Entonces, es un Pablo, porque me había pedido también Abdelazid. Yo quería hacer un comentario sobre el punto anterior de la pandemia, ¿no? Yo creo que esta gran prueba que hemos pasado como sociedad, como individuos, pues evidentemente pues la religión también la ha tenido que pasar, y me refiero a la religión como instituciones y como valores. Por un lado, como ha dicho antes Isaac, esta situación de crisis ha beneficiado en parte a la religión porque pues un gran sector de la población se ha refugiado en Dios y en la religión para afrontar la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, pero por otro lado ha permitido también a la religión recuperar ciertos papeles que tenía perdidos, como darse a conocer como un elemento de cohesión social, como un elemento de solidaridad, creo que en ese sentido ha sido una oportunidad. Pero por otro lado,
Por ejemplo, en nuestro caso como comunidad musulmana española, la crisis pues, nos ha permitido ver muchas carencias, muchas deficiencias, algunas internas y otras externas, ¿no? Las internas tienen que ver con la organización, con la estructura, y las externas tienen que ver con esos derechos que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, el derecho al entierro, ¿no? En esta pandemia y con la dificultad de movilidad nos hemos visto muchas veces muy bloqueados sin poder enterrar a nuestros seres queridos, pues porque hay muy pocos cementerios y todos ellos tienen la limitación de la zona geográfica, ¿no? Solo quería hacer este comentario. Pero sobre este último punto, el caso del Islam es diferente. El Islam, como no hay una institución y una jerarquía como tal a la que todos los musulmanes tengamos que estar vinculados, el Islam de por sí se vive a nivel individual, ¿no? Es decir, nadie ejerce el control sobre la persona o ni siquiera el seguimiento, ¿no? La fe y la práctica religiosa en el Islam se ejerce a nivel individual en una relación y un compromiso con Dios. Se entra al Islam con un testimonio de fe muy sencillo en el que uno reconoce a Dios como el creador y al profeta Mohammed como su mensajero y a partir de ahí empieza a practicar la religión. Tiene unos compromisos individuales y otros comunitarios, pero no existe esa dimensión institucional. Por eso yo creo que en el marco o en el campo moral que estamos comentando, pienso que eso se debe básicamente a que las religiones vamos un poco atrasadas en ese proceso de adaptación a los tiempos, ¿no? Y por eso, evidentemente, si no, aquello de renovarse o morir es totalmente cierto, ¿no? Y en el renovarse o morir, que dice Abdelaziz, Pablo, los lenguajes, tú antes hablabas del lenguaje, de la poesía. Tenemos también que renovarnos las religiones en el lenguaje, en el contexto, en la forma de comunicarnos, en la forma de expresar. Desde luego que sí, un sí rotundo, ¿no? O sea, yo quiero decir también una cosa de lo anterior, brevísimo. O sea, esta reconfiguración que apuntaba Carmen, ¿no? que hoy pues uno se puede definir pues cristiano, pero no eclesial, en fin, tantas cosas, ¿no? Yo creo que no es algo necesariamente negativo, o sea, que eso no apunta necesariamente a una religión a la carta y demás, ¿no? Sino que eso está apuntando hacia una personalización de la fe y hacia una verdadera maduración de la fe, ¿no? Que no simplemente acepta lo que institucionalmente se propone, sino que realmente busca comprender, busca reconfigurar para la propia vida, es decir, que tiene algo también de positivo y de necesario, ¿no? Y respecto a los lenguajes, claro, o sea, es decir, yo creo que la causa fundamental, a mi modo de entender, hay tantas, ¿no? Pero una muy importante de la deserción masiva de los católicos en España y en Europa en general, en esas últimas décadas, es que el lenguaje eclesiástico o eclesial, o sea, ha dejado de ser, de resonar, ¿no? O sea, es decir, que si no buscamos una renovación desde la tradición. Ambas cosas son fundamentales, porque claro, si solamente la tradición, pues somos simplemente conservadores, ¿no? O sea, la fidelidad es necesariamente creativa, ¿no? Si no hacemos esto, pues evidentemente seguiremos en un proceso de decadencia, ¿no? Entonces, ¿qué lenguajes? ¿No? Pues yo creo que fundamentalmente dos. El lenguaje simbólico y el lenguaje narrativo. Es decir, si nosotros entramos en la expresión narrativa de la fe y la expresión simbólica, que es por ahí donde creo que tiene que ir la educación religiosa, tanto de los jóvenes como de los adultos, yo creo que lograremos, pero claro, sin demasiado miedo, ¿no? Con prudencia, sí, pero si tenemos tanto miedo, pues al final no cambiamos nada, ¿no? Si seguimos reproduciendo fatalmente aquello de lo que queremos superar, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo y por ir sacando temas, me gustaría a continuación sacar tres temas así como muy sistemáticos, el tema de las vocaciones, el tema de la crisis de las vocaciones, el tema de la presencia de la mujer y los errores, que también las religiones cometen errores. El tema de las crisis de las vocaciones. Isaac, venga, ¿tenéis o no tenéis? Bueno, yo creo que no se da esa crisis de vocaciones en el seno del judaísmo.
Yo creo que al contrario, hay mucha gente joven interesada en aprender, en estudiar. Es verdad que en la estructura judía no es para nada similar a la cristiana, es quizá más parecida a la musulmán. No existe una institucionalización de la religión ni una jerarquía. El rabino es un guía espiritual, pero la religión judía, la educación judía se da fundamentalmente en el seno de la familia, en la casa, alrededor de una mesa y con la práctica de las tradiciones, ¿no? Y yo he visto, no sé, a mí me da la impresión que tanto en todas las ramas del judaísmo, como el ortodoxo, como el reformista, como el conservador, hay mucha gente joven que se dedica a estudiar y después quiere guiar a la comunidad o dedicarse a la vida académica. Uh-huh. Carmen, muy brevemente, sobre el crisis de las vocaciones. Bueno, yo diría, una cosa es las vocaciones al sacerdocio y vida religiosa. También es cierto que yo creo que en España hemos tenido una situación sociológica durante décadas de un gran florecimiento vocacional. Bueno, yo creo que ahí sí que hay una crisis y habría que ver cómo se recrean también los lenguajes, ese proceso de transmisión en la fe, los canales de transmisión, ¿no? Lo que en otros contextos, en otras épocas ha sido más fácil, ahora a lo mejor hay que repensar y recrear esos canales de transmisión, ¿no? La sociedad ha habido una gran transformación y nosotros, yo diría, aquí siempre hemos tenido muy claro que la fe tenía que inculturarse en otros contextos y siempre hemos partido de que el presupuesto de que Europa era un contexto ya cristiano y cristianizado y por tanto una pastoral de conservación servía. Probablemente hoy hay que repensar eso y hay que plantear cómo llegar a la gente hoy y sobre todo cómo llegar a las jóvenes generaciones, ¿no? A la gente más joven. Yo abundando en lo que dice ella, que estoy totalmente de acuerdo, porque bueno, creo que no es realmente una crisis de vocaciones, sino creo que es una crisis del modelo sacerdotal y una crisis del modelo de vida religiosa. Pero no de vocaciones, porque realmente esa voz interior sigue escuchándose y la gente sigue obedeciendo, sigue respondiendo, ¿no? Pero no en esos modelos estructurales del sacerdocio y la vida religiosa, ¿no? El segundo apunte, la presencia de la mujer. Mi impulso más natural sería... Ay, perdona, Abdelazid. Sobre este punto, yo creo que eso responde también al elemento relación oferta-demanda, ¿no? En el caso del Islam, pues no puede dar una respuesta genérica, ¿no? Hay sociedades y entornos donde, pues bueno, no hay tanta demanda o tanto interés vocacional. Sin embargo, en el contexto europeo sí que hay pues mucho interés por parte pues, de muchos jóvenes que requieren esa formación para dedicarse a la vida religiosa. El problema está en la falta de medios. Es decir, por ejemplo, en España no tenemos todavía ningún centro formativo para capacitar y formar a los imames o líderes religiosos y todavía tenemos que estar dependiendo de otros países o formando a los jóvenes en otros países, lo cual supone pues, una dificultad de adaptación muchas veces, porque incluso la teología tiene elementos que cambian de un sitio a otro. Y por eso una de nuestras asignaturas pendientes como comunidad musulmana española es formar a nuestros dirigentes religiosos aquí. El segundo tema que he apuntado, muy rápido también, el de la presencia de la mujer. Mi impulso natural sería mirar a Carmen, pero quiero muy rápidamente los otros tres. Para mí es una cuestión no social simplemente, sino mística, este tema de la mujer, ¿no? O sea, es decir, todo lo que se refiere a discriminación, sea religiosa, sexual, racial, tiene que ver con la mística, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? O sea, yo creo que un creyente cristiano aquí tiene que remitirse necesariamente a la mirada desprejuiciada de Jesús de Nazaret. Es decir, que él habla y se dirige exactamente igual a un hombre que a una mujer, a un analfabeto pescador, que a un saduceo oculto, que a una prostituta, que a todos por igual, ¿no? ¿Esto a qué se debe, no? Se debe a que su mirada va a lo esencial. No se queda en lo anecdótico, no se queda en lo circunstancial, ¿no? O sea, yo creo que mientras no trabajemos la dimensión espiritual, la dimensión mística, esta discriminación de la mujer va a existir. En el mundo judío yo creo que vemos
cada vez mayor presencia de la mujer a nivel de guías espirituales. Cierto es que en el movimiento ortodoxo no se admite a la mujer que ejerza como rabino. Esto no es un impedimento expuesto en la Torá, sino que viene de una tradición, puesto que los sacerdotes del templo eran hombres, llamados los Kohanim, y desde entonces no se admitió que la mujer fuera rabino, pero circunscrito al tema ortodoxo. En el ámbito, en los movimientos reformistas y conservadores, se admite que la mujer ejerza como rabino. Y Abdelaziz. Yo aquí distingo entre dos espacios. En las fuentes islámicas, que son el Corán por un lado y las enseñanzas del profeta Muhammad, no se refleja ninguna discriminación en cuanto a derechos, obligaciones, papeles, funciones, todo. Y la mujer musulmana desde la primera sociedad fundada por el profeta tuvo un papel protagonista. Pero en el campo de las comunidades, las instituciones, sí que el papel de la mujer sigue estando por debajo de lo deseado en general, y creo que para ser fieles a las enseñanzas del Islam hay que potenciar ese papel de la mujer, y por eso ha surgido en el Islam algo que se llama el feminismo islámico, que reivindica un espacio adecuado a la mujer partiendo desde el Corán y las enseñanzas del profeta. Carmen. Yo diría, bueno, que la igualdad de la mujer es una de las grandes conquistas del siglo XX. Y eso, bueno, pues va teniendo una traducción en el ámbito religioso. O sea, yo diría, mirando a la Iglesia, bueno, pues se ha avanzado mucho, aunque queda todavía mucho por hacer. Entonces yo sí que diría, bueno, pues hay ámbitos en los que ya hay una presencia mucho mayor de las mujeres, hay otros ámbitos donde habría que ir teniendo un mayor espacio. O sea, si tú miras a la Iglesia, hay una gran presencia de mujeres. Quien sostiene la catequesis, por ejemplo, pues mayoritariamente son mujeres. Y yo sí que diría que ahí ha habido un avance, aunque habría que seguir, y hay que seguir avanzando en una mayor presencia en otros ámbitos, en las estructuras eclesiales, en consejos diocesanos, aunque ya digo, yo creo que sí que se ha avanzado y se ha hecho ahí, se han dado pasos, pues la presencia de mujeres en los ámbitos teológicos, en representación, aunque todavía queda por hacer, y eso, yo creo que también hay un hecho histórico que es eso, o sea, ha habido un gran avance muy rápido y en términos históricos reciente de la mujer en la vida política, en la vida social, y en el ámbito religioso, pues la percepción para mucha gente es que está descuadrada y que no se ha hecho avance. Yo creo que ahí sí que se va avanzando, bueno, lo que pasa es que bueno, algunos dirían demasiado lento, ¿no? Y anhelarían que fuera a un ritmo más rápido, pero yo creo que sí que, bueno, ha habido, y el Papa, por ejemplo, lo ha reconocido, ¿no? Una mayor presencia de las mujeres en distintos ámbitos eclesiales, y yo creo que eso, bueno, pues es un proceso que tampoco se puede esperar que se produzca de la noche a la mañana, o sea, que se va dando paulatinamente. Y os he anunciado un tercer punto, que era el tema también de los errores, ¿no? Los errores en la Iglesia, los errores en las religiones en general, el tema de los abusos, el tema de la corrupción, el tema del terrorismo, el tema del radicalismo religioso. ¿Son injustas muchas de las acusaciones que reciben las religiones, las iglesias, en esos puntos, o están justificadas? Isaac. Hombre, yo creo que en muchos casos están más que justificadas. Leemos la prensa y oímos los telediarios todos los días. Pero fíjate, en la revelación en el monte Sinai, cuando Dios da las tablas de la ley, hay 5 leyes que tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios, y 5 de la relación entre el hombre y los demás hombres. Cuando una religión solo recuerda a una de las partes, se equivoca. Ambas partes son complementarias. Y yo creo que el peor error de la religión es siempre la imposición y el fanatismo. Y eso lleva a todos los errores que tú has enumerado. Yo creo que las religiones en una sociedad plural, moderna como la nuestra, tenemos que aceptar la crítica, y creo que la religión, al igual que todo, se le puede criticar, pero una cosa es criticar y otra cosa es difamar, ofender. O sea, la crítica objetiva y desde respeto. Hay crítica, o sea, hay bueno, críticas o cosas que veo que no son justas, ya que he hablado de si son justas o no. Pues, por ejemplo, llamar terrorismo islámico a un terrorismo con el que
simpatizan menos del 1% de los musulmanes del mundo, según estudios. Creo que es injusto llamarlo islámico, es atribuirlo a la religión y es meter a casi 2.000 millones de personas en el mismo saco. Eso sí que creo que es injusto y hay que matizarlo porque hace mucho daño a los demás. Pero hay otras críticas que evidentemente, sobre todo críticas pues, a las instituciones religiosas, porque las instituciones religiosas son humanas y como cualquier obra humana tiene sus defectos y sus carencias. Yo diría que los errores, por muy dolorosos que sean, y lo son, no dejan de ser en última instancia una buena noticia, porque nos ayudan a crecer. Nos recuerdan nuestra naturaleza errática, nos recuerdan nuestra imperfección, nuestra necesidad de mirarnos, de pedir perdón y de corregir, ¿no? O sea, eso por una parte, ¿no? Es decir, son ocasiones de crecimiento, ¿no? Esta perspectiva positiva yo creo que es necesaria, ¿no? O sea, no simplemente flagelarse, decir que mal lo hemos hecho, sino cómo podemos mejorar, ¿no? O sea, y luego pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isaac y quiero replantearlo aquí, ¿no? Porque creo que el verdadero error es la radicalización, el fundamentalismo. Esto es lo que nos hace mucho daño, porque esto lo convierte, hace la religión en una caricatura, ¿no? Entonces la gente prácticamente identifica religión con fundamentalismo, ¿no? O sea, y lo que está detrás es el concepto de verdad, ¿no? La verdad como una posesión. Yo tengo la verdad, tú no la tienes y por tanto entramos en discusión, o la verdad como un camino y como una búsqueda común, ¿no? Esto es lo más radical, a mi entender. Quería sacar también el tema de la religión, cultura, religión, educación. Todas las manifestaciones públicas de la religión, la Semana Santa, por ejemplo, en el ámbito de la Iglesia Católica, en muchas partes de nuestro país. ¿Cómo veis esa relación actualmente, Carmen? Por utilizar el ejemplo que te he puesto de la Semana Santa. ¿Cómo ves esa relación religión, cultura, religión, manifestación pública? Bueno, yo creo que hay un componente, o sea, nosotros estamos en un contexto, no solo en España, en Europa, ¿no?, donde la religión forma una parte muy importante de la cultura. O sea, hay una dimensión creyente y hay una dimensión cultural de lo religioso que nos ha configurado y nos configura históricamente. Entonces, ahí hay una dimensión que tiene mucho que ver también con la identidad cultural, con la identidad histórica. Entonces, bueno, yo creo que hay un componente, y tú decías, pues en España las procesiones de Semana Santa es un ejemplo paradigmático de eso, ¿no? Tú vete a Andalucía y di que suprimes una procesión o Entonces, bueno, pues forman parte de un componente cultural también muy fuerte, no solamente religioso para el creyente, sino que ha configurado la identidad cultural de los pueblos. Bueno, entonces, esa es una dimensión que está ahí, ¿no?, más allá, ya digo, de la creencia, y eso tiene mucho que ver con ese proceso de secularización, ¿no?, o de una sociedad que algún autor diría poscristiana, pero donde el cristianismo tiene un pozo y un peso. Por eso es importante conocer más allá de la creencia religiosa, el conocimiento religioso, ¿no? Para respetar y para entender, para las dos cosas. Y una cuestión que nos daría para otro debate es el tema de la educación, ¿no? ¿Se puede entender la educación sin explicar el hecho religioso? ¿Qué papel tiene la religión en la educación? Abdelazid, Isaac. Sí, bueno, yo creo que la diversidad en una sociedad como la nuestra se refleja en todo, se refleja en la gastronomía, se refleja en los barrios, se refleja en los festivos, en los elementos culturales y se refleja también en la educación, en los centros educativos, ¿no? Creo que todo esto no supone ningún problema y es enriquecedor y es positivo siempre que haya unas normas de convivencia, siempre que prevalezca respeto, siempre que todos hagamos el ejercicio un poco de cesión para llegar a un terreno común. Pero yo discrepo aquí incluso pues, con muchos dirigentes de mi comunidad, por ejemplo, sobre el tema educación, ¿no? Yo pienso, es una opinión personal que no representa a nadie, pienso que la escuela pública debe enseñar lo común. Lo común quiere decir, debe enseñar los valores universales, debe enseñar
la historia de las religiones debe enseñar lo que se comparte, ¿no? Y luego lo que es la enseñanza puramente religiosa, yo defiendo que siga o que se mantenga en el espacio de los centros religiosos. Creo que es un papel que hacen las instituciones religiosas, porque no le veo mucho sentido a que en un centro educativo pues, los niños musulmanes tengan que ir a su clase, los judíos a su clase, los cristianos a su clase, cuando esos mismos niños vienen de una comunidad, de una familia que ya les enseña lo mismo. Sin embargo, creo que es una asignatura fundamental, obligatoria, tiene que ser la diversidad, tiene que ser la convivencia, tiene que ser capacitarnos para ver esta diversidad como un elemento enriquecedor, como algo positivo, y enseñarnos sobre todo a convivir en medio de esta diversidad. Mira, aquí yo tengo un sondeo efectuado por Gallup en abril del 2017 a nivel internacional, donde 62% de los entrevistados se declara religioso, 74% consideran que tienen alma, que existe el alma, 71% creen en Dios, 56% creen en el cielo, 54% cree en la vida después de la muerte y 49% cree en el infierno. Por tanto, el hecho religioso parece muy inherente a la naturaleza del hombre. En cuanto a la educación o se basa en el respeto por el prójimo o deja de ser educación. Para mí eso es fundamental y trasciende el tema religioso. No habrá religión bien entendida mientras las religiones no enseñen a todos y cada uno de sus miembros a respetar al prójimo, a respetar el derecho a la diferencia, la dignidad en que consiste esa diferencia y, por supuesto, como bien decía Abdelaziz, en la diversidad. Ese es nuestro mundo y eso es donde estamos condenados de alguna manera a convivir, pero convivamos cada uno en su diferencia, ¿no? Que es lo que nos hace mucho más ricos. Una última cuestión porque se nos acaba el tiempo. Yo me he apuntado aquí, decía Abdelaziz ahora mismo, que él considera, y era una opinión personal, decía que se debe de enseñar lo común. Me recuerda el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en su última encíclica, cuando habla del servicio de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, habla de los valores comunes, ¿no? en esa encíclica. ¿Entendemos todas las religiones lo mismo por valores comunes? Cuando tú dices hay que enseñar lo común, ¿entendemos todos por valores comunes los que resalta en Fratelli Tutti, igualdad, justicia? Pablo. Es una pregunta difícil y yo creo que la respuesta es muy resbaladiza, ¿eh? O sea, me da la impresión de que seguramente no, de que seguramente damos contenido. La palabra valores, que es un concepto en el que todos nos apuntamos, no deja de ser bastante abstracto y teórico. O sea, a mí me gusta más que hablar de valores, hablar de biografías y hablar de narraciones, ¿no? O sea, creo que ahí, en ese territorio, nos podemos encontrar mejor, ¿no? Es decir, que tengo mis dudas. Pues perdona, Abdelaziz, tenemos 30 segundos. Yo simplemente basándome en una trayectoria de diálogo interreligioso que supera los 15 años, pienso que sí que hay muchos valores comunes. Pienso que, sobre todo las tres religiones monoteístas, compartimos muchos valores: la fraternidad, la igualdad, el amor al prójimo, la generosidad. Hay muchos valores. Evidentemente, si entramos en los matices, encontramos algunas diferencias que yo creo que sin importancia, y creo que debemos actuar como un frente común para conservar y proteger estos valores, porque hay muchos de ellos que están en peligro de extinción. Pues hemos llegado a... Yo prefiero conservar las personas, ¿no? Es decir, esto es para mí lo esencial. Bueno, pero es cierto que hay valores comunes. Sí. Yo creo que hemos de trabajar Claro que sí, pero tantas veces lo pequeño es lo que nos diferencia, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, Isaac, Carmen, Abdelaziz. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en estos programas que hemos tenido y que hoy ponemos el broche final a esta serie de encuentros, de espacios para una nueva, de encuentros para una nueva era. Ha sido un placer
placer estar con todos ustedes, con todos los que nos han seguido en la Fundación Pablo VI, con todos los que nos han seguido a través del canal 13TV, y quiero dar las gracias a todas las personas que han estado detrás de ello, y en especial pues a la directora de comunicación de la Fundación Pablo VI, Sandra Bárez, y a todo el personal de 13TV. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Ahora les dejamos con la película Hotel Ruanda.